¿Qué tal? Buen día, estamos en una emisión más de La Educación entre Tertulia. Agradecemos enormemente a la Universidad Pedagógica de Durango la oportunidad de estar transmitiendo para radio y televisión este programa, en el cual tenemos varios temas encaminados mucho a hablar de educación especial. En este día tenemos un invitado que nos va a platicar acerca de algunos trastornos que se presentan comúnmente en las escuelas regulares y que los maestros tenemos que tener la información necesaria para trabajar con este tipo de alumnos. Les comentaba que el tema de hoy es muy importante, ya que hay algunos trastornos en nuestros alumnos que tienen estas necesidades educativas especiales, los cuales tenemos que manejar en el aula y que muchas de las veces desconocemos cuáles son los puntos más importantes. En este caso vamos a hablar sobre TDAH y autismo y tenemos un invitado de lujo, el psicólogo infantojuvenil Juan Antonio Gurrola Luna. Lo dejamos que se presente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Antonio Gurrola Luna y bueno, les agradezco mucho por la invitación de estar aquí y compartirles mucho de lo poco que sé y bueno, espero que sea en beneficio de ustedes los maestros, de los alumnos y bueno, que podamos hablar respecto a los temas que tú mencionas. Bueno, les voy a comentar la formación de nuestro psicólogo. Es en la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la UGED. También él se preparó en la Universidad Autónoma de Barcelona en un máster de formación en Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia. Tiene acreditación en el uso de los instrumentos A2, A22, ADIR para el diagnóstico sobre el autismo. Entonces, pues es una persona que nos viene a compartir y que realmente tenemos preguntas muy básicas. Yo sé que tú que me estás escuchando, compañero maestro, algunos padres de familia, pues tenemos preguntas muy básicas acerca de esto que se ha hecho muy común y que a lo mejor tenemos el pendiente que hasta esté sobrediagnosticado en algún momento dado. ¿Qué puede opinar sobre eso nuestro psicólogo? ¿Puede estar sobrediagnosticado estos dos temáticas? Sí, bueno, con respecto al trastorno por déficit de atención, siempre hay que considerar algunos aspectos que son necesarios que conozcamos. Hay que hacer algo que se llama diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial te permite saber si es una entidad diagnóstica propia del TDA o es una entidad que tiene la misma sintomatología pero tiene una etiología diferente. Por ejemplo, en el caso de los trastornos de ansiedad de la infancia, tiene la misma sintomatología en algunas cuestiones, sí, pero la etiología es totalmente diferente. La etiología del TDA es neurológica, por decirlo de alguna manera, y del trastorno de ansiedad es una cuestión más cognitiva, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante saber cuáles son las características que presenta cada uno para poder saber cómo es que hacer una intervención, porque en la cuestión propia del TDA es una intervención más psicopedagógica, farmacológica, a diferencia del trastorno de ansiedad, que es una intervención más cognitivo-conductual y dependiendo de la severidad del trastorno pues será necesario medicar. Bueno, regularmente siempre se dice TDA o TDAH, se dice TDA. Es un trastorno del neurodesarrollo que tiene afectación en dos principales áreas de la persona, que es en el área cognitiva, donde hay dificultades en la velocidad de procesamiento, en los procesos atencionales y en la memoria de trabajo. En el aspecto comportamental hay una marcada impulsividad, una marcada hiperactividad y el otro se me acaba de olvidar, pero bueno, son tres aspectos que están ahí, dependiendo de cómo es que se presenta es hiperactividad, impulsividad y no me puedo acordar del otro, pero bueno, dependiendo de cómo es que se presente va a ser un TDA de un tipo o de otro, puede ser TDA predominantemente inatento, predominantemente impulsivo, impulsivo hiperactivo o combinado, donde aparecen los síntomas de inatención y de impulsividad al mismo tiempo y en la misma intensidad. Para la gente que no conoce los términos, porque los términos varían y a veces los mal empleamos, ¿qué significa TDAH y qué significa TDA? Ok, bueno, como les decía, el trastorno del neurodesarrollo, donde aparecen las dificultades a nivel comportamental y a nivel cognitivo. A nivel cognitivo están las dificultades para poner atención, las dificultades en la memoria, sobre todo en la memoria de trabajo. Son niños que se distraen constantemente, son niños que pierden mucho sus lápices, que pierden su material para trabajar, son niños que tienen un proceso atencional muy corto, que son niños
que bueno, pasa una mosca, se distraen con bastante facilidad. En la cuestión comportamental son niños que no piensan en las consecuencias de sus actos, que actúan obviamente sin pensar. Es el típico niño que se asoma por la ventana a saludar a las personas sin darse cuenta que hacer eso le puede traer algún tipo de consecuencia. Realmente son niños que se mueven mucho, están en constante movimiento. Hay palabras claves que a veces te permiten saber más o menos cómo están las cosas, ¿no? Y la mayoría de los papás siempre mencionan 2 o 3 frases. Parece que nunca se le acaba la batería, parece que tiene un motor, siempre anda acelerado, siempre es hiperactivo. Entonces ahí te permite darte una idea más o menos por dónde es a dónde tiende esta cuestión. Esta cuestión, claro que sí. Ahí en las escuelas los maestros comúnmente decimos, bueno, este niño no se está en su silla, no se está en su lugar, deambula, es un niño que tiene mucho movimiento. Empezamos a sentir que el niño tiene alguna variación, que su conducta no es adecuada a la de los demás niños, y vemos lo que puede ser el TDAH, que es un trastorno de déficit de atención, pero puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. Ya la cuestión de que un niño esté en movimiento, ya los maestros así como que ya casi lo diagnosticamos, pero le queremos preguntar al doctor qué datos clínicos se necesitan para decir que verdaderamente es un TDAH. ¿Alguna prueba? ¿Qué se tiene que hacer clínicamente? Bueno, primeramente, clínicamente, como les mencionaba al principio, siempre se tiene que hacer la diferenciación. Por ejemplo, cuando tú estás ansioso, tú te mueves demasiado y mueves mucho tus piernas. Cuando tienes algún problema de ansiedad, es difícil que pongas atención y que te concentres. Y la poca concentración que llegues a tener va más ligada a las propias preocupaciones que vas teniendo. Pero esto nada más surge en situaciones de ansiedad. En la situación propia del TDA, ahí es como algo que está de base, que siempre ha existido. Incluso empezó a aparecer antes de los 6 años. Aquí hay que hacer una diferenciación muy importante. No se puede diagnosticar TDA si no es después de los 7 años. ¿Por qué? Porque el proceso atencional y el proceso de inhibición de la conducta se consolida a partir de esa edad. Incluso los nuevos criterios diagnósticos del DSM-5, que es el manual que utilizamos los psicólogos para diagnosticar y los psiquiatras, ahí habla que es a partir de los 12 años cuando se presenta la sintomatología. Este es un aspecto muy importante a considerar. ¿Por qué? Porque a veces se diagnostica algo que no existe, que es el desarrollo normal del cerebro. Es decir, hasta los 6 a los 7 años los niños consolidan su atención y el control inhibitorio de su propia conducta. Es importante en la clínica observar las dificultades que llegan a aparecer y cómo estas dificultades llegan a crear algún tipo de mella en la vida del niño. Siempre es importante, por ejemplo, yo para hacer un diagnóstico diferencial utilizo una prueba que se llama WISC-4, que es la escala de inteligencia de Wechsler. Entonces, los niños que tienen TDA, hay bastantes estudios que avalan que la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo está por debajo del promedio. Estas pruebas te permiten hacer el diagnóstico diferencial y saber si sí o si no. Igual está el Minikit, está el Conners, está el CBCL, que te permiten ir perfilando un poco la situación propia del niño. Para que entendamos nosotros los docentes que esto no se diagnostica en el aula. La verdad es que nosotros nos dedicamos a las cuestiones de los aprendizajes en los alumnos, pero también observamos cuando hay alguna disparidad, como lo menciona Juan, como lo menciona nuestro especialista, y que nos empezamos a dar cuenta que el niño está batallando para procesar la información, para mantener la atención, para tener esta actitud de saber que se puede hacer daño y que le puede hacer daño a otros. Entonces nuestros alumnos empezamos a ver estas conductas y decimos qué es lo que tiene. Sin embargo, no lo podemos diagnosticar en el aula, y el equipo de USAER, que es el equipo de apoyo en las escuelas regulares, pues tampoco tiene a la mano la manera de diagnosticar. Debemos de acudir a los que son los especialistas y también de canalizar estas actitudes. Juan, yo veo muchos niños en la primaria con TDAH, muchos que llegan ya inclusive desde preescolar, y tú nos estás dando un dato muy importante que es a otras edades el diagnóstico. Sí, aquí en este sentido es increíble a veces la situación de que son niños yo conozco un paciente que tengo que ahora tiene 18 años, a los 2 años fue diagnosticado de TDA, y lo peor de todo es que fue medicado. O sea, es una situación que no tendría por qué ser
ser así. Sí es muy importante saber cómo hacer el diagnóstico y tener todos los elementos necesarios para poder llegar a tal conclusión. Sobre todo, bueno, en la escuela es donde más se presenta este tipo de situación. ¿Por qué? Porque si pudiéramos traducir el TDA en palabras muy coloquiales, son los niños que tienen dificultades para organizar todas las actividades que tienen que hacer. La escuela es un ambiente sumamente estructurado donde tienes que ir secuenciando las actividades a hacer. Entonces, si tú tienes esta dificultad, va a ser evidente que esta dificultad haga o sea evidente el problema que tú llegas a tener. Por eso es importante que en la escuela los maestros conozcan y se derive. Realmente hacer el diagnóstico es relativamente sencillo. Siempre es importante hacer la valoración adecuada y buscar también la ayuda farmacológica importante. Dentro del tratamiento de TDA son 3 aspectos que se consideran, que es el aspecto psicológico, el aspecto psicoeducativo y el aspecto farmacológico. Cada una de las 3 tiene una función esencial. Sin una de las 3 no van a funcionar ninguna de las otras 2. Entonces es necesario que se haga este tipo de cuestiones. A veces les da mucho temor a los padres poder medicar a sus hijos con respecto a este tipo de situaciones. Hay demasiados estudios que avalan que la medicación en el TDA no causa ningún tipo de adicción. Al contrario, hay estudios donde mencionan que si los niños tienen TDA y no son diagnosticados, tienen más probabilidades de consumir sustancias ilícitas o psicoactivas en la adolescencia. Claro. Aquí la cuestión es que no causa adicción. El tratamiento farmacológico es simplemente en función de los síntomas. La intención del tratamiento farmacológico es facilitar la intervención psicológica y psicopedagógica y darle al niño las herramientas para que el niño pueda paliar las dificultades de su déficit. Claro que sí. Uno de los objetivos, si no el objetivo más primordial en la escuela, es que los alumnos logren llegar a los aprendizajes, llegar a las habilidades, llegar al convivir con los demás. Estas circunstancias de TDAH o de TDA pues limitan, es una barrera para el aprendizaje y como nos lo comenta nuestro especialista, pues entonces estos niños empiezan a batallar mucho en la escuela y los docentes no tenemos los elementos y desconocemos mucho. También los papás en ese tema, sí he escuchado yo a muchos papás que dicen, dejo el tratamiento farmacológico, ¿por qué? Pues porque es estarle dando todos los días una medicina, una pastilla y yo no sé qué tanto le vaya a hacer daño a mi hijo. Sin embargo, yo también lo he comprobado al estar con niños que son medicados, que ellos avanzan mucho en cuanto a sus procesos de atención, de memoria, para convivir con los demás, para no hacerse daño, para no hacer daño a los otros y tienen grandes avances con las medicaciones. Claro que tiene que ser lo adecuado, porque el miedo de los padres ahí va a estar, doctor. Claro, de hecho sí les da un poco de temor y bueno, hasta en cierto punto es normal que se llegue a tener ese tipo de temor, pero realmente hay una diferencia muy significativa entre un niño que está tratado farmacológicamente de la forma adecuada, un niño que no está tratado farmacológicamente de la forma adecuada y un niño que no tiene ningún tipo de intervención farmacológica. Así es. Entonces, la verdad que son cambios abismales que hay entre cuando se diagnostica, entre cuando se utiliza el tratamiento farmacológico y cuando no. Realmente son más los beneficios que los perjuicios. Uh-huh. Entendemos que, como lo menciona el doctor, es un tripartita, es lo psicopedagógico, el tratamiento farmacológico y esta parte de la terapia que también se les da a estos alumnos. ¿Ha estado en aumento? ¿Se puede decir? ¿O cómo lo podemos tratar? Bueno, no es que haya estado en aumento, yo creo que siempre ha estado como tal, pero no se diagnosticaba antes como se llega a diagnosticar hoy en día. ¿Por qué? Porque bueno, de entrada, en México tenemos un sesgo muy importante con respecto a la formación en psicólogos y en psiquiatras de niños. Realmente hay muy pocas personas. Aquí en Durango vemos como 4 o 5 personas que nos diagnosticamos, nos enfocamos en trabajar con niños, entonces es un poquito más complicado. Igual también tiene que ver con obviamente con la preparación de las personas y que las personas vayan conociendo, porque a veces estas situaciones se tienden a normalizar, entonces se cree que las conductas que ellos llegan a tener pues son del todo normales y que van a desaparecer con la edad, y si después de los 7 años no desaparecen, entonces lo que tenemos que hacer es ver realmente la causa de esta cuestión, si es propiamente un trastorno de TDA o es otra situación. Claro que sí. ¿Qué cosas o qué circunstancias detonan este tipo de trastornos? ¿Hay algunos estudios que avalan estas situaciones? Sí, bueno, pudiera ser como el bajo peso al nacer, que mamá haya consumido algún tipo de sustancia, sobre todo que haya consumido alcohol,
que haya, ay, se me fue el nombre, que haya habido algunas dificultades perinatales, o sea, son algunas situaciones así por el estilo. Incluso también si alguno de los padres tiene tal trastorno, pues lo más probable es que el hijo o la hija también lo vaya a padecer. Lo herede. Ujú. Ok, en las escuelas, los maestros sí, la verdad, tenemos que encaminar a estos chicos con quien se debe, a los especialistas, al equipo de USAER, al equipo paradocente, para que puedan estar bien trabajados. Es decir, hemos visto muchos niños con este TDA o TDAH o trastorno opositor desafiante, y ahora que salen estos términos, y en verdad lo digo con toda franqueza, se siente uno muy desprotegido como maestro, se siente uno sin herramientas como para atender este tipo de necesidades en las cuales no somos especialistas, y muchas de las veces nos hace falta formación también a nosotros. Sí, es una de las principales dificultades que llegan a existir aquí en el estado. Realmente hay pocas personas profesionales en muchas áreas de la medicina, no nada más en psicología. En psicología yo creo que es de las más desprotegidas, pero sí hay bastantes dificultades en ese sentido de poder crear los vínculos efectivos que realmente funcionen para este tipo de cuestiones, que realmente hay muchos maestros que son muy comprometidos y tratan de buscar cómo poder solucionar las dificultades, no nada más de los niños que tienen TDA, sino de otro tipo de dificultades, pero sí hay ocasiones en las que por experiencia personal he visto que empiezan a retirar maestros de USAER, empiezan a ver situaciones así por el estilo, y realmente dejan desprotegidos a los profesores como tal. ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, regularmente, bueno, yo cuando hago el diagnóstico siempre voy de la mano con los profesores, incluso les mando cuestionarios y les mando pautas para que cuando menos sepan cómo poder trabajar, y esto es algo que se tendría que hacer, es una necesidad que se tiene que cubrir. Claro que sí. En esta parte nos ha tocado estar con algunos especialistas, y como docentes, pues sí, buscar la manera de entender este tipo de trastornos, porque definitivamente uno va a trabajar no con un grupo homogéneo, uno trabaja como docente con grupos heterogéneos que tienen necesidades muy diversas, y que hasta en nuestras planeaciones tiene que estar enfocado o tiene que estar plasmado este tipo de necesidades con estos alumnos. No se trata de etiquetar, no se trata de segregar. Aquí en estos programas hablamos de la inclusión, y la inclusión es trabajar a los alumnos en todas las esferas de manera integral, inclusive, como les digo, plasmar en las planeaciones, como ya lo hemos visto en anteriores programas, estas adaptaciones curriculares, estas adecuaciones curriculares que necesitan nuestros alumnos. Espero que, compañero maestro que me estás viendo, algunos padres de familia, con estos tintes de estos programas se vaya dando una idea de cómo se puede trabajar la inclusión en las escuelas regulares, que es donde nosotros estamos trabajando, y con los especialistas que verdaderamente acercándonos a ellos podemos obtener estos datos y estas pinceladas que nos van a servir para trabajar con nuestros alumnos. Pues sigamos con la parte del autismo, que también es otro trastorno del desarrollo, trastorno del espectro autista, que es un trastorno pues muy variado, y los maestros regulares que hemos tenido alumnos autistas, pues entendemos que no es una cosa fácil. No, de hecho, bueno, el trastorno del espectro autista es un trastorno mental grave. Se considera grave por todas las afectaciones que llegan a tener con respecto a las personas quienes lo padecen y a las familias de quienes lo padecen. Realmente es un trastorno muy complicado, es un trastorno sumamente complicado de tratar, sumamente complicado de diagnosticar. Y bueno, es importante que se conozca, que se vea y que se pueda trabajar lo antes posible con él. No hay que esperar siempre que sea un diagnóstico definitivo y empezar a trabajar en este sentido. Ajá. Hay en algunas instancias aquí en el estado, como la Asociación de Padres con Hijos Autistas, que es la que reconocemos de pronto, que tiene este trabajo por las tardes con este tipo de alumnos, y que de cierta manera, si uno se acerca como docente, lo atienden muy bien a uno. Me ha tocado estar ahí con ellos para trabajar en conjunto por un alumno,
y es una asociación que te da la mano y que te atiende, pero pues también volvemos como con lo del TDAH, tenemos que tener el diagnóstico adecuado. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, de entrada, si hacer el diagnóstico de TDA o de otras entidades es complicado, hacer el de autismo es todavía más, porque no hay muchos especialistas que se dediquen a hacer ese tipo de cuestiones. Es un diagnóstico que tarda, llego a tardarme 5 o 6 sesiones, a veces hasta un poquito más, a veces me he tardado hasta 8 porque no me quedan claras algunas cuestiones. Es recomendable siempre el uso de instrumentos que te permitan conocer la severidad y la dificultad propia del trastorno y de la sintomatología que se presenta. El diagnóstico de autismo siempre parte de 3 etapas. La primera son las señales de alarma, que empiezan a aparecer del año y medio hasta los 5 años. Realmente la edad dorada para el diagnóstico de autismo es entre los 4 y los 5 años. Después de si pasa con esta primera etapa, que es el MCHAT, es el cuestionario de autismo modificado, un cuestionario bastante sencillo con señales de alerta. Si pasa la siguiente etapa, pues vas a el uso de instrumentos que pudiera ser como el SSQ, la forma A y la forma B, que son cuestionarios que te permiten conocer las dificultades sintomatológicas que llegan a aparecer. Aparecen puntos de corte, si vuelve a superar el punto de corte, nos vamos a la tercera etapa, donde hay 2 instrumentos que a mí en lo personal son los que más me gustan, que es en los que me he certificado, que es el A2 y el ADR. El ADR es una entrevista diagnóstica que dura aproximadamente 5 horas, 3 horas y media, 5 horas dependiendo, donde vas conociendo cómo es que se presentaron las dificultades del autismo a edades tempranas, sobre todo a los 4 o 5 años, y cómo es que se presentan en la actualidad. Y el otro cuestionario es el A2, donde lo que tú haces es mediante juegos, sometes a presión a un niño para saber cómo es que actúa, y a partir de ahí empiezas a perfilar y saber cuáles son las características que tiene. Esto de alguna u otra manera te ayuda a hacer la intervención. Imagino la preocupación que tenemos los docentes cuando recibimos en las aulas, en nuestras aulas integradoras, en nuestras aulas regulares, algún trastorno de este tipo. ¿Por qué? Porque cuando te sales de lo normal, si me permitiría yo decirlo así, no sabes cómo actuar. En la normal, en tu formación, pues te prepararon para trabajar con niños, para trabajar la A, la E, la I, el 1, el 2, el 3, pero para este tipo de trabajos que son tan especializados, tan enfocados, tan focalizados en un alumno, tenemos que tener, como lo hemos dicho en los anteriores programas, pues la actitud para trabajarlos. El trastorno del espectro autista es un trastorno en el desarrollo, como lo menciona nuestro especialista, y que estos niños, de acuerdo a la severidad, a lo mejor pueden estar en una escuela regular muy bien y pueden avanzar y no cortarles la experiencia de la escuela regular. No necesariamente un niño que tiene una discapacidad tiene que estar en una escuela de discapacidad. Nuestros alumnos que tienen barreras para el aprendizaje, la experiencia de la escuela regular, la verdad, para mí, siento que es una buena experiencia. Siento que hay motivación de los demás compañeros para ellos mismos, los estimulan los demás compañeros. Claro, una de las dificultades propias del trastorno del espectro autista, sobre todo en los que tienen una menor severidad, pues es las dificultades en la comunicación social. Sí. Es decir, las dificultades que tienen ellos para relacionarse con las demás personas. Si al niño se le priva de estas dificultades, pues obviamente este problema que él tiene va a ser un problema mayor, porque le estás quitando la oportunidad de que él ponga a prueba sus habilidades sociales y las cosas que de alguna otra manera le tienes que estar enseñando. Realmente en el tema de autismo son 2 principales características que aparecen, que son todas las dificultades que tienen que ver con la interacción social recíproca, donde van los aspectos tanto sociales como los aspectos comunicacionales, y el otro aspecto son los intereses restringidos y las conductas estereotipadas, que estos nos hacen ver un poco la dificultad del trastorno, la severidad del trastorno. Es decir, son niños que aletean, que tienen algún tipo de movimiento con las manos, un movimiento extraño con las manos, sobre todo a la altura ventromedial. Son niños que apilan las cosas, son niños que cuando se emocionan hacen esto o giran en círculo, o son niños que tienen una rigidez cognitiva, que están acostumbrados siempre a hacer de las mismas cosas.
Y bueno, todo este tipo de factores se tienen que conocer para saber cómo poderlos integrar en un aula regular. Yo actualmente tengo 4 niños que tienen autismo, por decirlo de alguna manera, de alto funcionamiento y están muy integrados en la escuela y les empieza a ir súper bien. Tengo uno de ellos que empieza a hacer su club de amigos, cosa que es algo complicado que lo hagan, y a mí cuando me lo comentó casi tiro cohetes y hago una fiesta porque es muy complicado que lleguen a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, sí, privarlos de la escuela es como quitarles y hacer que la severidad del trastorno sea más. Qué importantes palabras nos está diciendo nuestro especialista. Quitarles la oportunidad a los niños de tener la experiencia de la escuela regular es algo que también a ellos les va a complicar más. A veces pensamos, bueno, ¿y estos niños para qué están aquí en el aula? ¿Para qué? Bueno, pues es que estos niños, y todos los niños tienen el derecho legalmente de estar en el aula, pero también de tener la experiencia de convivir con otros niños, y eso los estimula. Estos niños que tienen el trastorno del espectro autista, se les dificulta mucho la relación social. Y entonces en la escuela, ¿qué se va a hacer? Pues convivir con otros niños, de alguna manera empezar a potencializar esta habilidad, esta interacción, esta manera de estar con los otros. Claro, de hecho, bueno, la escuela es un experimento en muchos sentidos. En la escuela aprendes a estudiar, aprendes a ser amigos, sabes qué se puede, qué no se puede hacer. Entonces, al privarlos de esto, pues sí hay muchas dificultades. Ahora estoy recordando el caso de otras 2 chicas que también tengo con autismo, que están en escuelas regulares, pero su nivel es bastante bajo. Pero bueno, hay cosas buenas, hay cosas malas. Una de las cuestiones que se tiene que trabajar, y quiero centrarme mucho en este aspecto, son dos situaciones. La primera, se tiene que crear conciencia con los alumnos, es decir, se tiene que hablar con ellos y decirles cuál es la dificultad propia de los niños. Obviamente no hay que explicarles, decirles es un trastorno, no, es esto, por esto y esto y esto, porque luego el bullying es muy fuerte también para ellos, y la frustración que llegan a tener los padres es una frustración pues bastante elevada también, y con justa razón. Si tú sabes que tu hijo tiene dificultades para comunicarse y para relacionarse con las demás personas, si le pegan, ¿cómo va a decir el chico o la chica que le pegaron, no? Entonces es importante hacer esta labor de socializar las dificultades, de conocer. Yo creo que en medida en que se venza la ignorancia propia de no conocer las dificultades que aparecen en los niños, van a ir a cambiar este tipo de cuestiones. Y la otra, que aquí me centro mucho en los papás y en los profesores, Durango es de los pocos estados de la República que tiene una ley de protección a las personas con autismo. El año pasado el Congreso nos tocó participar a varias personas en la elaboración de una ley donde vela por los derechos y por por los derechos de las personas que tienen algún tipo de dificultad del espectro autista. La verdad que por situaciones políticas se dejó de lado. La ley está ahí, está aprobada, salió en el diario oficial de la Federación de aquí Durango. Entonces uno de los principales aspectos que marca es la atención. Sí. Y no, yo aquí a veces difiero un poquito porque me parece bueno que haya este tipo de leyes, pero también creo que termina a veces segregando, porque entonces tendría que haber ley también para las personas que tienen síndrome de Down, para las personas que tienen un tipo de discapacidad. Y no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino lo digo con todo respeto. Por el simple hecho de ser humano, por el simple hecho de estar aquí, tus derechos tienen que estar salvaguardados y tienen que estar cuidados. En la ley de protección a las personas con autismo se habla precisamente de esto. Tú no puedes segregar a los niños. Las instituciones tanto de educación como las instituciones de salud tienen que velar por los intereses de estos niños. Se tienen que abrir los espacios para poder trabajar con los niños, para poder hacer el diagnóstico. Si hay papás, si hay maestros que nos están viendo, pues yo creo que es importante que se empiecen a congregar y buscar este tipo de cosas, porque realmente en la medida en que las personas nos empecemos a organizar y empecemos a exigir lo que nos corresponde por derecho, las cosas van a empezar a cambiar. Claro que sí. En estos programas de la educación entre tertulia, que hablamos de educación especial, que hablamos desde las políticas que tienen en la Secretaría de Educación, desde las políticas internacionales, charlando con especialistas como tú, charlando con docentes que tienen a su cargo el servicio de USAER, de psicología. Hemos tenido la experiencia, esto que tú tratas,
de querer sensibilizar, de tener la información debida y que por medio de estos programas la gente se pueda acercar a estos temas. Claro, aquí, y a lo mejor me voy a ver mal, pero bueno, cuando regresé de Barcelona, yo tuve apoyo de muchas personas y cuando regresé me acerqué a un centro, a un CIDE, para ofrecer capacitación gratuita y no sé si no les interesó, no sé qué fue lo que pasó, pero bueno, me quedé con las ganas de compartir eso. Me pasó en otras dos instituciones y bueno, dije, pues, honestamente, qué necesidad tengo de andar, pues, no regalando, ¿no? Pero sí hablando de lo que hace falta. Bueno, este tipo de cuestiones a veces son las que también influyen, ¿no? Yo, y lo digo honestamente y con franqueza, sí hay dos profesiones que admiro, son los docentes y son los enfermeros, porque a veces no se les dan los recursos, los insumos y ellos hacen maravillas con los que tienen. Y la verdad que me he encontrado con muchos maestros que de repente pues tienen dificultades, no sé, les da un poquito de miedo, porque también hay que reconocerlo, nos da miedo. A mí a veces me da miedo trabajar con los niños porque siento que no sé lo suficiente para poder trabajar con ellos, ¿no? Pero también yo creo que siempre reconocer la propia debilidad y la ignorancia que uno tiene es una señal de fortaleza y de querer motivar a buscar este tipo de cuestiones. Como también hay otros profesores que todo el día me están preguntando cosas y situaciones así por el estilo, y bueno, está bien, la situación es poder compartir con todos y difundir un poco este tipo de temas, ¿no? Yo pienso que es muy importante, yo pienso que es la esencia de la educación entre tertulia, la difusión, el acercamiento mediante charlas muy simples, muy sencillas, pero que tienen alto contenido para invitar a la inclusión, para invitar al trabajo con los niños que tienen alguna barrera para el aprendizaje, que pueden ser variadas. No se trata de etiquetar, como le decía yo al inicio del programa, sino se trata de crear conciencia, de crear esta conciencia, de crear un equipo fuerte de maestros que les interese estar en lo que debemos de estar, y que de hecho, si lo manejamos como una obligación, pues no vamos a obtener nada, ¿verdad? Es una sensibilización, es platicar, porque a veces este tipo de trastornos no se platican, se guardan. No digas, no lo que, como papás a veces igual y no lo queremos ver porque es algo muy doloroso, Claro. no queremos acercarnos, y entonces entre más hablemos de estos temas, más conciencia se va a traer a las escuelas, y es muy importante lo que menciona Juan en ese sentido, pues tener el apoyo de los verdaderos especialistas, de la gente que está preparada, y acercarnos a este tipo de personas. Claro, realmente es complicado. El tema de autismo es un tema muy complicado en muchos sentidos, sobre todo la preparación. No, aquí en México son pocos los cursos de autismo que realmente valen la pena. No son baratos, la verdad que también hay que decirlo. Hay cursos que el más barato vale 5,000, el más caro vale 30,000 pesos. Muchas veces te tienes que salir obviamente primero de Durango, buscar ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara, México, cuando vienen algunos ponentes, o en su defecto pues buscar ya sea Latinoamérica, Estados Unidos o España para poderte formar en ese tema. Y bueno, esto obedece también mucho a que a veces no se habla del tema, como tú bien lo mencionas, ¿no? O sea, es algo complicado, es un manejo que se tiene que dar de muchas cuestiones. Yo creo que lo esencial de trabajar con el trastorno del espectro autista es: con una mano tomas a la familia, con otra mano tomas al niño, vas caminando, los vas acercando, un día de repente les juntas la mano, se la sueltas y tú simplemente vas viendo cómo es que van trabajando, porque de eso se trata. Realmente es una dificultad muy marcada, pero vamos, no es imposible. Había niños, o conozco un par de niñas que tenían un pronóstico no muy favorable, los papás chambearon mucho, se acercaron con las personas correctas y ahorita tú los ves en primero de secundaria leyendo. Entonces tú dices, sí, claro, se puede, ¿no? Claro. Obviamente hay que trabajar un montón de cosas, obviamente hay que ponerles también los medios, hay que buscar también la manera de cómo poderles ayudar, y bueno, de ahí pues ir monitoreando, sacar algo positivo de todo esto.
Que el docente sea esa mano amiga también que participe en ese binomio padres, hijos, especialistas, que ya viene a ser ya no es binomio, ya es una variedad de agentes, y que nosotros podamos ofrecerles la oportunidad de estar en las escuelas a estos chicos, que podamos hablarlo con los padres de familia, que podamos conocer más sobre este trastorno, sobre TDAH, sobre autismo, que en este programa nos enfocamos a estos dos trastornos. Sin embargo, vamos a seguir hablando de otros tantos, y sí, en efecto, se trata de ver qué es lo que nuestros niños pueden hacer, esos pequeños logros. Yo tuve un alumno con el trastorno del espectro autista, Alex, porque digo, es un niño, o sea, no sé dónde esté ahorita, se fue de Durango, pero este chiquito tenía unos avances enormes cuando sonreía, Uh-huh. cuando hacía este contacto con sus compañeros, con su maestra, y entonces yo también quise echar cohetes y pirotecnia el día que Alex nos sonrió ahí en el salón, el día que me paseó en una silla que tenía ruedas, mi silla, y entonces anduvimos dando vueltas como locos ahí por el salón. Y me decían los niños, ay, ¿te diviertes, maestra? Y yo, sí me divierto, porque estoy viendo un avance. O sea, mientras tu hijo se abrocha los zapatos, mientras tu hijo come solo, mientras tu hijo de una manera muy natural empezó a leer, empezó a escribir, estos nuestros niños, pues es un logro cada cosa, inclusive hasta sonreír. Claro, y la verdad que son esas pequeñas cosas que yo creo que son más allá de que tengas, no sé, medallas, reconocimientos, certificaciones, es el hecho de ver a tus pacientes, ¿no? Yo comparto esa situación contigo, de repente este chico que empecé a verlo y lo empecé a ver muy bien, y de repente que llega y me dice la mamá que ya tiene su club de amigos, yo me sentí así como que casi me lo como a besos y lo abrazo y lo felicité mucho por esa parte, porque son esos pequeños logros que le dan sentido mucho a la labor que tú haces, ¿no? Y que sabes que valen la pena que estés ahí trabajando, que saben que le estés diciendo a los papás qué es lo que tienen que hacer y todo este tipo de cuestiones. Y también mi admiración y mi respeto para los papás que no deciden tirar la toalla, al contrario, que están ahí y que están haciendo las cosas de muy buena forma. Entonces también esto va para ellos, porque al final de cuentas yo siempre lo he mencionado, la chamba es de ellos, no es mía. O sea, yo simplemente los voy guiando y ellos son los que hacen todo lo correspondiente para este tipo de cuestiones. Así es. Bueno, pues lástima que terminó, ahora sí como luego se dice. Estamos muy contentos de trabajar, de hablar de este tipo de temas, y pues nos tenemos que despedir. Algo que... Bueno, pues yo nada más agradecerles por el espacio, realmente los felicito, hace falta más lugares así, de hablar de este tema. Y bueno, les paso mi Facebook, mi página de Facebook es psicólogo infantojuvenil, Juan Antonio Gorrola Luna. Todos los días publico entre 4 y 5 cosas que vienen ahí, entonces bueno, pueden pasar y checar y ver qué pueden obtener de ahí. Claro que sí, ahí encuentran a nuestro psicólogo, y también nos pueden encontrar por Radio UPD en nuestra página de Facebook, y pues estamos en contacto. Esta fue la Educación entre Tertulia, nos vemos en otra emisión.